Padre, aquí estamos, Señor, aquí está tu pueblo. Quiere recibir palabra. Y Señor, úsame para que esta palabra no regrese a ti vacía. Padre, usa mis labios, mi lengua, para que seas glorificado a través de esta prédica. Este tema, Padre, que llegue a los corazones de quienes deben de llegar. Y Señor, guía, por favor, pon tu autoridad en esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Cuando se habla de yugos, casi siempre en el pueblo evangélico, casi siempre nos viene a la mente un pasaje de la Biblia que está en 2 Corintios 6:14. ¿Ustedes recuerdan que cuando se habla de yugos, qué dice ese pasaje? La Reina Valera dice: no os unáis en yugo desigual con los infieles, ¿verdad? La NTV dice: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con tinieblas? Y generalmente lo aplicamos al matrimonio. Y claro que asociarse en un matrimonio con alguien que no tiene la misma visión, que no tiene, ¿cómo le podemos decir?, el mismo propósito y sentido de la vida que tiene alguien que es hijo de Dios, sí puede llegar a ser un yugo muy difícil. Pero la aplicación de este pasaje es más amplia. Creo que en la familia de Cristo, creo que en los matrimonios cristianos, vamos a decirlo así, no podemos, o yo creo que no debemos aplicar el concepto de yugo a nuestros matrimonios. Yo creo que decir estoy en un yugo con mi matrimonio no viene. Más bien, el concepto ideal del matrimonio en la Biblia está en Efesios 5, por ahí va a aparecer en la pantalla. ¿Se acuerdan de este pasaje? Efesios 5 está hablando de las relaciones entre los matrimonios y dice que, para empezar, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y a veces nada más leemos la parte que dice: ustedes mujeres, sujétense a sus maridos porque son cabeza de la familia, y etcétera, etcétera, y ahí nos quedamos. Pero el pasaje es más amplio, dice ahí: sujétense o sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y luego dice: para los varones, para las mujeres significa esto y esto y esto y esto. Pero para los varones, vea lo que significa: ame a cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Para los varones, la sujeción, y espero que no nos cale este término, ¿verdad? ¿Oyeron bien? Sujeción. Porque no nos gusta como varones decir que estamos sujetos a algo. No nos gusta como varones decir que estamos sujetos a nuestra esposa. Esto está como fuera de la realidad de la sociedad. Sujeto a tu esposa, eres mandilón. Ahorita vamos a ver algo de eso. Pero aunque no nos gusta la palabra, desde el punto de vista de la Biblia, sería que estamos dispuestos a morir por nuestra esposa, ¿o no dice así? Ustedes, maridos, ¿verdad? Así como Cristo se entregó por la iglesia, así ustedes, así deben de amar a sus esposas. ¿Se fijan el nivel de sujeción? Y volvemos con la palabra sujeción. Y yo digo, si estamos dispuestos a morir por nuestra esposa, ¿por qué no vivir por ella? ¿Sí me entienden? Si estamos dispuestos, como dice la Biblia, a morir por nuestra esposa, ¿por qué no vivir amándola? Y amándola de tal forma que ella se sienta amada. Por ahí hay un libro de los 5 lenguajes del amor, se lo recomiendo. Busque el lenguaje por el cual su esposa se siente
amada. Si estamos dispuestos a morir por nuestra esposa, ¿por qué no invertir tiempo para vivir por ella? Y esto sería, vamos a decirlo así, como un mandilonismo santo. No sé si el término sea correcto, pero como ser mandilón santo bíblico, ¿no? Y esta semana pasada estábamos en la actividad de las luces, ¿verdad? En el evento tan bonito que estuvo. Y como Paula tenía muchas actividades que hacer y estaba encargada de muchas cosas, ¿a quién creen que le tocó Lucas? A mí. Entonces, cuando sucede que van a buscar, ¿qué era el tesoro? No, ¿qué dulces? Allá afuera, pues aquí se quedó medio vacío y pues yo no salí porque estaba un poquito fresco. Y estaba mi hermano Pepe Luna, que no sé si está por ahí, y estaba él con su niña cargada en brazos. Entonces yo me acerqué con él ahí a un ladito y me puse a darle el tetero, ¿verdad? El biberón a Luca. Entonces yo no sé cómo nos veíamos, pero estábamos los dos juntitos ahí en esa área, ahí donde estaba mi hermano Paco. Y viene una hermana muy linda y nos dice: esta es el área de la lactancia paterna. Y nosotros así, ¿verdad? Pues. Pero la cosa no queda ahí. Luego llegó mi pastor y nos ve y nos dice: ¡qué lindos! Dice: ustedes no traen el mandil, ustedes lo llevan tatuado. Pero para ser justos, él dijo: yo también lo traigo tatuado. Amén. Pero hablando de yugos, y ese es el título de nuestra plática, hablando de yugos, no podemos ser ingenuos, no podemos hacernos tontos y creer que no estamos sometidos a una autoridad. Entiéndase yugo. Por ahí hay una imagen, no sé si ya está ahí. Esta. Todos estamos, querámoslo o no, sometidos a un yugo, le hace fuente de autoridad. Puede ser algo o alguien, ¿verdad? Algo puede ser un sistema político, por ejemplo, puede ser una religión, puede ser una filosofía, puede ser una tradición, una creencia o muchas cosas. O ese alguien puede ser un revolucionario. Hace años yo veía mucho en México, sobre todo, no sé por qué, en alguna época, las fotos del Che Guevara en todos lados. Como que esa era una fuente de autoridad para muchos, el Che Guevara, un revolucionario. O su fuente de autoridad puede ser un maestro, o su fuente de autoridad puede ser un líder, un profeta, o puede ser Dios. Puede ser Dios. Pero también podemos ser nosotros mismos. Podemos decir con nuestra soberbia que no estamos atados a nada ni a nadie y que nos regimos solo por nuestra propia conciencia. ¿Le ha pasado esto? En alguna época de su vida ha sido esa rebeldía que dice: a mí nadie me manda nada, ¿no? Pero sea lo que sea o quien sea, ese es un yugo, fuente de autoridad, al cual nos atamos, por el cual nos regimos en la vida. Piense un poco y verá que así es. El punto es que no importa por cuál fuente de autoridad, código o ideología nos conduzcamos en la vida, siempre habrá consecuencias. Por ejemplo, si decidimos regirnos por nuestra propia voluntad y decidimos pasarnos un alto, o decidimos no sujetarnos a las leyes de tránsito, nos pasamos un alto u otra cosa, entonces vamos a chocar
y no solo contra otro automóvil. Vamos a chocar contra esa fuente de autoridad que es el gobierno. ¿Y qué va a pasar? Vamos a pagar las consecuencias. En la actualidad hay una realidad aún más aterradora acerca de la autoridad que representa cada persona, la sociedad. Es una rebeldía extrema contra Dios, al grado de querer ocupar el lugar de Dios. Y pueden saber a qué me estoy refiriendo. La sociedad se está convirtiendo en eso. Se están convirtiendo ellos mismos y ellas mismas en el estandarte de las normas. Estas personas rechazan cualquier criterio objetivo que provenga de otra fuente, no se diga de Dios, y afirman que ellos pueden elegir incluso su propio sexo. Pueden elegir ser incluso asexuales, incluso adoptar la edad que quieran. Sostienen que sus sentimientos personales son la máxima autoridad y estos determinan el bien y el mal según su estado emocional. ¿Sí saben a qué me estoy refiriendo, verdad? Ahora resulta que yo soy hombre, pero si quiero ya soy mujer, o si quiero soy jirafa, o no sé, y si quiero tengo una edad menos, pero nunca más. Qué raro, ¿no? Siempre es como a criterio que me conviene. Pero hablando de yugos, cuando en la Biblia se menciona la palabra yugo, la mayoría de las veces es en sentido negativo. Muchas veces es en relación a las consecuencias del pecado. Y hay un pasaje que nos da un ejemplo, está en Lamentaciones, el capítulo 1:14. En este pasaje, Jeremías está lamentándose de la situación que está pasando el pueblo de Israel. ¿Qué pasa? El pueblo de Israel pecó a sabiendas de lo que hacía. Ellos tenían los preceptos y mandamientos de Dios a la mano, ¿o no? Se les dio la ley de Dios y la tenían y se la repetían y no podían decir que no la conocían. Los actos de rebeldía e idolatría fueron demasiado extremos, pero decidieron rechazar a Dios como su fuente de autoridad, como su fuente de autoridad. Y Dios les advirtió, y les advirtió muchas veces a través de los profetas, a través de sus siervos, lo que pasaría si continuaban en sus pecados. Y dice el pasaje: Dios tejió sogas con mis pecados para atarme a un yugo de cautiverio. El Señor minó mis fuerzas, me entregó a mis enemigos y en sus manos soy incapaz de levantarme. Como decidieron rechazar a Dios como su fuente de autoridad, dice Jeremías, Dios tejió sogas con mis pecados. Y vemos en esa historia del pueblo de Israel que Dios se encargó de disciplinar y castigar a Israel utilizando a otras naciones, o sea, sogas. Estas naciones representan las sogas para literalmente atarlos a un yugo de cautiverio. Fueron esclavizados, fueron llevados a otros lugares, a otras naciones, fuera de su patria, sometidos a pagar tributo, a trabajar para ser esclavos de otras naciones, de otros reyes que no tenían conocimiento del Dios verdadero. Fue un precio muy alto. Pero yo creo que el pecado produce ese cautiverio sin que Dios tenga que tejer sogas con nuestros pecados. Es decir, con el pueblo de Israel, Dios se los anunció, les dijo: va a pasar esto si ustedes continúan en esto, va a pasar esto, y se los transmitió a través de sus profetas. Y Dios lo cumplió. Pero creo que nuestros pecados se tejen de tal manera
que sus consecuencias nos llevan a un cautiverio, nos llevan a una esclavitud que nos amargan la vida. Estoy hablando de pecado. Antes de que yo supiera qué es lo que iba a presentar, y cuando ya Dios me dio esta palabra, les comentaba en el grupo de conexión que tenía que aplicármela a mí. Claro, cuando te presentas delante de Dios con un tema de pecado, no puedes salir más que humildito, ¿verdad? Flojito y cooperando, porque no puedes predicar de algo si no te has sometido a este gran Dios. Y claro, vamos a hablar ahorita del perdón, qué tremendo. Pero cuando pecamos, sus consecuencias nos llevan a un cautiverio, a una esclavitud que nos amarga la vida. La verdad es que pagamos un tributo muy caro, muy costoso, que también afecta a nuestros seres queridos, y eso está tremendo, ¿no? Porque diríamos, Dios, pues que las consecuencias sean solo para mí, pero no es así. Afectan a nuestros seres queridos. Y lo peor de todo es que cuando el pecado lo cometemos, nos impulsa, como que nos motiva a seguir pecando. Qué tremendo, ¿no? Alguien dijo que cuando decimos una mentira, y esto es cierto, tenemos que sustentarla o mantenerla con otra mentira, y tenemos que acordarnos de cada mentira para poder mantener nuestra credibilidad. Sí le ha pasado eso. Decimos una mentira, pero no nos podemos olvidarla, porque luego se nos olvida y nos cachan, como es el caso de un varón. Ni modo, varones. El caso de un varón que para poder irse de parranda con sus amigos, le dice a su esposa: vamos a ir a visitar al papá de uno de mis amigos porque está muy enfermo. Ah, está bien. Él se va de parranda, pasaron algún tiempo, y después de algún tiempo la esposa le pregunta: oye, ¿cómo va el papá de tu amigo que estaba enfermo? Y le dice él: ¿cuál papá? Este hombre perdió credibilidad y confianza de su esposa por algo que dijo tan sencillo y no se acordó. Cuando decimos la verdad, no tenemos que estar acordándonos, porque la verdad ahí está. No tenemos que hacer notitas para decir: es que ya dije esto y tengo que sustentarlo. El yugo del pecado es un yugo muy pesado, y David lo dice en un salmo, el Salmo 32, en el versículo 3: mientras me negué a confesar mi pecado, vean lo que pasa, mis huesos se consumieron y gemía todo el día. El pecado consume, el pecado fatiga, el pecado te quita todas las fuerzas y las energías. Estamos como si fuéramos muertos en vida, cargando una culpa como una losa de la que no podemos librarnos. No sé si está el versículo 4, dice: día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Está muy poético, pero la verdad es que es todo esto. Andas gimiendo todo el día, andas como seco, como muerto en vida, cargando una losa muy pecada. Pero el versículo 5, vea lo que dice: finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Y yo digo, ¿qué sentido tiene ocultar mi pecado delante de Dios? Delante de la gente sí lo podemos ocultar, y no siempre, pero delante de la gente como quiera. Pero delante de Dios, ¿cómo podemos ocultar nuestro pecado? No hay forma. Pero dice David: finalmente ya no intenté ocultar a Dios mi culpa, y me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor. Y quiero que lean esta última línea de este pasaje. ¿Sí los tenemos ahí? Me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor. No,
el mismo pasaje. La última línea dice, ¿y tú? ¿Qué dice? ¿Y tú me perdonaste toda mi... O sea, esto es extraordinario. Me perdonaste y toda mi culpa desapareció. Literalmente desapareció. Y eso es algo que muchas veces se nos olvida. Es extraordinario. En esta semana con el grupo de conexión estábamos los 3 grupos y comentábamos acerca de esto, curiosamente, que Dios perdona sin restricciones. El perdón de Dios es perfecto. El perdón de Dios, es decir, cuando Dios dice, pondré tus pecados tan lejos de ti como está el oriente del occidente, es una figura increíble. ¿Cuándo se junta el occidente con el oriente? Nunca. O sea, así pone Dios nuestros pecados. O sea, no nos los echa en cara. Pero muchas veces somos nosotros los que no nos deshacemos de la culpa. Y no sé si les pase, pero luego, como me ha pasado a mí, vuelvo y recuerdo algún pecado de mi juventud o pasado y digo, no, es que sí estuvo, Dios, perdóname otra vez. Y Dios dice, oye, ya te perdoné. Ese pecado ya lo escondí en el fondo del mar, porque también viene esa figura, ¿se acuerdan? Esa figura de que escondí tus pecados en el fondo del mar. Y quiero que sepan que nadie tiene autoridad ni tiene un traje de buzo de esa magnitud para ir al fondo del mar, sacar tus pecados y echártelos en cara. Nadie. ¿Por qué? Porque toda mi culpa desapareció cuando le confesé a Dios mis pecados. Es claro que muchas veces nuestro pecado lastima a otras personas. Claro, en esas situaciones tenemos que ir a pedir perdón, ¿cierto? A la persona que lastimamos. Tenemos que pedir perdón. Pero cuando vamos ya perdonados por Dios, nuestra petición de perdón a las personas que dañamos es más sincero, somos más transparentes. Vea lo que dice los 2 primeros versículos de este mismo salmo. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. Y otra vez ese término absoluto, les borró. Borrón y cuenta nueva decimos, ¿no? Los que llevan una vida de total transparencia. ¿Y a qué se refiere esta vida de total transparencia? Definitivamente todavía podemos seguir cayendo en pecado. Digo podemos no como concesión, sino porque estamos viviendo en un mundo caído y estamos sujetos a una carnalidad. Entonces, si no nos aferramos bien a Dios todos los días, caemos en pecados. Pero ya no es el vivir en el pecado como antes de que fuéramos que no fuéramos hijos de Dios. Ahora ya no es una práctica común, ahora es ocasional, excepcional. Entonces, llevar una vida de total transparencia delante de Dios es eso. La verdad es que no podemos esconder nuestros pecados de Dios y nos da vergüenza reconocer nuestros pecados delante de Dios, y no solo delante de Dios, sino delante de la gente. Nos da vergüenza. Nos sentimos expuestos y nos sentimos vulnerables. Pero quiero que sepa que es el primer paso para el perdón. Es el primer paso para que Dios borre la culpa de nuestra cuenta. Y es muy bueno que entre nosotros, como cristianos, podamos ser vulnerables unos con otros, porque estamos buscando lo mismo, hermanos. Hace tiempo uno de los invitados a un grupo de conexión decía, es que yo los veo a ustedes como en otra dimensión, muy santitos. No, para nada. Estamos buscando lo mismo. Somos pecadores que sabemos que lo somos.
Hemos perdido perdón a Dios y estamos en la lucha de vivir en los estándares de Cristo. Pero estamos en la misma lucha todos. Pero sí nos sentimos expuestos y vulnerables. Y no sé, los varones somos más difíciles, ¿no? Los varones somos más difíciles de abrirnos con otro varón. Nos da vergüenza y decimos, no, todo está bien, ¿no? El domingo pasado es otro aspecto de cuando estamos en el pecado y no pedimos perdón. La pastora Raquel, con esa autoridad que Dios le dio, tremenda, ¿no? Qué domingo pasado tan bello. La hermana nos revelaba una gran verdad. El pecado puede impedir que se realicen milagros en tu vida. Es fatal. Pero además puede impedir que tú los puedas provocar en otra persona, porque tú los puedes provocar. Como hijos de Dios tenemos esa autoridad, y estamos hablando de autoridad, para declarar sanidad a las personas que nos rodean. Pero cuando estamos en pecado, eso nos impide que se realicen milagros tanto en tu vida como en la vida de los demás. Hay un pasaje en Mateo que es uno de los pasajes que más me gusta, y voy a pedir al grupo de alabanza que pueda ir pasando. Mateo 11, 28 y 29 dice que le dejemos a Él, que le dejemos al Señor Jesucristo ser nuestra fuente suprema de autoridad. Fíjense que estamos hablando de yugos, pero la palabra autoridad como que tiene más peso, ¿no? Pero igual, un yugo es una autoridad. Y Jesucristo aquí nos dice que le dejemos a Él ser nuestra suprema fuente de autoridad. Y Él no nos va a pedir que hagamos cosas que no podamos hacer. No nos va a pedir cosas que estén fuera de nuestra capacidad. Dice que su yugo es fácil y su carga es ligera. ¿Por qué? ¿Por qué su yugo es fácil? ¿Por qué su carga es ligera? Porque Él ya cargó en la cruz con lo más pesado de nuestra vida, el pecado. Y no nos lo va a echar en cara. Esa es una verdad tremenda. Dice que además es humilde y tierno de corazón. ¿Qué más queremos, hermanos? Es humilde y tierno de corazón. Y nos hace una invitación asombrosa. Vamos a leer el pasaje. Mateo 11, 28. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pero notemos el versículo 29. Creo que no está ese aquí, pero eso los voy a leer. Dice: y pónganse mi yugo. Nota, pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque soy humilde y tierno de corazón, y van a encontrar descanso para su vida. Notemos que dice: póngase mi yugo. Estamos hablando de yugos. Y Jesús no nos dice que podemos obedecer cualquier fuente de autoridad buena. Hay a veces una frase que se dice, y que tal vez la dijimos alguna vez: todas las religiones son buenas porque todas conducen a Dios. ¿Es cierto eso? Es una mentira. Él no dice, por ejemplo, que sigamos a Krishna y que también lo tomemos en cuenta a Él. Dios no dice: mira, Buda está bien, pero yo también. Él no dice Mahoma. Él dice solo yo. Por ejemplo, Él no dice que tengamos a la Santa Muerte ahí y a Él también, por si uno falla. Porque así somos, ¿no? A veces, por si este santito, ¿no? Pues hay un montón de santos. Y a propósito, hermanos, no sé, la Santa Muerte es algo que me asombra, que
que Satanás quite a la sociedad ese discernimiento. La Santa Muerte ni es santa y ni es una persona. La muerte es un estado que puede ser biológico, cuando el corazón deja de latir y morimos. Ese es un estado físico, de que dejaron de funcionar todos nuestros órganos y morimos. Pero también es un estado espiritual. Puede ser un estado espiritual cuando no tenemos una relación íntima con Dios, cuando no hemos aceptado ¿qué? Su autoridad sobre nosotros. Y esa muerte es la peor, porque mientras estamos aquí todavía tenemos oportunidad de relacionarnos con Dios, pero después de la muerte ya no. Hay un destino y la Biblia lo dice, pero yo no quiero asustarles con eso, porque estamos aquí. Cuando el Señor Jesús nos dice que nos pongamos su yugo, nos dice que solo Él debe estar en el primer lugar de nuestra vida. Y vean, lo dice en toda la Biblia, lo dice muy claramente desde el Éxodo, cuando le da los 10 mandamientos a Moisés para su pueblo y para nosotros. ¿Qué dice el primer mandamiento? No tendrás ninguna fuente de autoridad que no sea yo. Bueno, lo dice con otras palabras, ¿no? No sé si alcancé a pasar estos, pero Éxodo 23 dice: no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Muy claro, no tengas otra fuente de autoridad, no te lo acepto. Isaías 42:8, creo que tampoco, ¿verdad? Sí, miren, ahí está. Tremendo este pasaje. O sea, Dios no nos da lugar a dudas. Yo soy el Señor. En la versión más antigua dice: yo soy Jehová, ese es mi nombre, y no le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados, ni con ningún tipo de ídolo, ni contigo, ni conmigo. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. No sé cómo esté su vida ahorita. No sé si hay alguien nuevo aquí que no haya tenido un encuentro con Cristo, y yo quiero darle esa oportunidad. Y yo quiero también que si como hijo de Dios, como hija de Dios, no te has sometido a la autoridad de Dios, lo puedas hacer ahorita. Pidamos perdón.